Mando al nodo 3 como origen. Vamos a calcular la distancia. Actualmente la distancia es 0 en el nodo origen, ¿lo ven? Lo tenemos acá abajo. Esta distancia es 0. Si yo calculo la distancia al nodo 5, me da que es 0 más 10, me da acá 10, y cierro mi distancia, ¿sí? ¿Hay algún otro nodo al que pueda conocer la distancia? Otra flechita de donde pueda salir desde el nodo 3, ¿a qué otro nodo puedo conocer la distancia? De nodo 3 al nodo 2. Al nodo 2. Bueno, del nodo 3 al nodo 2 no voy a poder conocer la distancia porque vean que no hay un camino de ida. Hay un camino que Sí. es de regreso, que es así, pero desde el nodo 3 no está saliendo una flecha para el nodo 2. ¿Sí? No está pasando eso. Entonces no puedo conocer esa distancia. ¿Otra? Es lo único, creo. Es la única. Es la única. Entonces, acá va a pasar de que no hay una solución, ¿sí? No hay una solución que me lleve desde el nodo 3 al nodo 1, ¿sí? No hay un camino. Porque yo voy únicamente desde 3 hasta el 5, pero no puedo llegar al 1. ¿Bien? Bueno. Veamos lo mismo, vamos a hacer eligiendo otro camino. Elijamos otro nodo. Por ejemplo, la más larga va a ser el camino que nosotros conozcamos desde el nodo 1 al nodo 5. ¿Sí? Bueno, lo hago acá porque está demorando en entender. Bueno, si nosotros elegimos como inicio el nodo 1, que este sería mi inicio, y mi final sería el nodo 5, a ver, empecemos a conocer las distancias. ¿Cómo trabajaríamos? ¿Cuál sería nuestro nodo permanente? El 1. El 1, así es. Entonces, vamos a hacer al nodo 1 como nodo permanente, ¿sí? Esto va acá, lo marco como nodo permanente, y de ahí empiezo a conocer las distancias a los nodos más cercanos, ¿sí? O sea, las flechitas que salen desde este nodo permanente. A ver, nosotros para hacer eso, lo que hicimos fue marcar la distancia desde el nodo origen, ¿sí? El nodo origen es este, la distancia es infinito, viene de infinito en realidad. Primero, el primer valor de la tupla va a indicar desde dónde viene, y viene desde infinito. ¿Cuál es la distancia? Es 0. ¿Por qué? Porque desde este nodo estamos iniciando, ¿sí? Y la iteración va a ser la iteración 0. Bien. Ahora, si nos vamos a otros nodos cercanos a estos, a los que conocemos, ¿cuáles vamos a marcar? El 2. El 2, bien. ¿De dónde viene? De nodo 1. ¿Cuál es la distancia? 10. 10. 0 más 10, 10. Entonces, esta es la distancia, 10.
Y ahora ya estamos indicando que esta es la iteración 1, porque la 0 era el origen, y ahora la iteración que viene de este nodo es la 1. ¿Sí? Otra distancia que conozcamos. El 3. El 3. No podemos conocer esa distancia porque tienen que ser desde un nodo permanente, que ahora el nodo permanente es el 1, a otro nodo que esté conectado directamente. 4. El El 4. 5. Bien. Bueno, entonces tenemos el 4 y el 5. ¿Cuál es la distancia del 4? 30. Viene del nodo 1 y la distancia es 0 más 30, 30. ¿Sí? Sumo la distancia que tiene el nodo anterior. Y estamos en la iteración 1, ¿sí? Así como en la anterior, estamos en la iteración 1. Otra distancia que conocemos. 5. El 5. A ver, y el 5. Acá, ¿de dónde viene? El nodo 1. Ponemos el origen. ¿Cuál es la distancia? 100. 100. Cerramos. Y esto es la iteración 1. ¿Sí? ¿Conocemos otra distancia? No. No. Bien. Entonces, ahí tenemos un nodo permanente que es el 1, que ya está rayado, y conocemos la distancia de 3 nodos temporales. ¿Sí? El nodo 2, el nodo 4 y el nodo 5. De esos 3, vamos a elegir el que tenga menor distancia. El que tiene menor distancia se va a convertir en un nodo permanente. ¿Cuál es? El 2. El nodo 2. El nodo 2. Bien. Entonces, este nodo ya se convierte en un nodo permanente. Y desde un nodo permanente, yo ya empiezo a buscar cuáles son los nodos temporales. ¿Sí? Y cuáles son los nodos que se conectan directamente a este nodo. El 3. El 3. Bien, entonces sacamos. Desde el 2, viene desde el nodo 2. La distancia, ¿cuánto es? 60. 60. Bien, porque es 50 más lo que tiene actualmente el nodo 2, que es 10. ¿Sí? Entonces es 60. Y ahora estamos en la iteración 2, porque ya es otra iteración en la que estamos trabajando. Bien. Otra distancia que conozcamos Es la única. es la única. Ok. Ahora, volvemos a hacer la misma pregunta. De los nodos temporales, ¿sí? Elegimos la menor distancia para hacer un nodo permanente. ¿Cuál quedaría? 4. ¿Cuál tiene menor distancia? El 4. ¿Sí? Entonces, este se convierte en nodo permanente. Ahí está, se convierte en nodo permanente y su distancia es 30. De este nodo permanente, el nuevo nodo permanente, el 4, conocemos las distancias mínimas. ¿Sí? ¿Cuál podemos conocer? A ver a qué nodo podemos irnos. Al nodo 3 y al nodo 5. Al nodo 3 y al nodo 5. Bien, al nodo 3, ¿cuánto tenemos? 50. 50. 50. Bien. Viene entonces desde el nodo 4, ¿sí? Y es 30 más 20, 50. ¿Sí? Y estamos en la iteración 3. Bien. Y acá pasa algo, o sea, tenemos dos distancias, ¿sí? Cuando tenemos acá dos distancias que están compitiendo, nos quedamos con la distancia mínima. ¿Sí? ¿Con cuánto nos quedamos? Esta se elimina porque tiene una distancia mayor y nos quedamos con la mínima, con 50. Vamos ahora al nodo 5, es otro nodo que ustedes dijeron, ¿sí? Entonces, viene desde el nodo 4,
¿Y cuánto sería la distancia? 90. 90. ¿Sí? Esta es la iteración 3. Volvemos a lo mismo, o sea, cuando tenemos dos distancias, elegimos la distancia mínima. Entonces, eliminamos la distancia interior, esta, y nos quedamos con la distancia mínima que es. Bien. Ahora, repetimos nuevamente los pasos. De los nodos temporales, convertimos a nodo permanente. Y elegimos el de menor distancia. ¿Cuál se convierte en nodo permanente? El 3. El 3. El 3. Bien. Este se convierte en nodo permanente. Y calculamos la distancia a un nodo temporal. ¿Sí? ¿A cuál sería? A 5, con distancia 60. Entonces viene desde el nodo 3, la distancia es 60, y estamos en la iteración 4. ¿Okay? Y ahí ya hicimos nodo temporal al nodo 5, al nodo permanente. Nodo permanente al nodo 5. ¿Por qué 60, profe? ¿No sería 70? 50 tenemos como distancia mínima. 50 más 10 se hace 60. ¿Sí? También pasa de que acá teníamos, teníamos dos distancias. ¿Sí? Nos quedamos con la menor, entonces esta también se elimina, y nos quedamos con la distancia de 60. Nos está pasando que este nodo, el nodo 5, es el nodo final, pero no necesariamente puede ser el nodo final. Quizás habían más nodos temporales, pero como yo quería llegar al fin, entonces puedo terminar acá el problema, ¿sí? Sin importar que haya más nodos temporales. Pero bueno, sucedió de que ocurrió dos cosas simultáneas. Es el último nodo que tenemos en hacerlo permanente, y además es el objetivo que buscamos, el nodo final. O sea que puede llegar el caso de que no lleguemos a pintar todos los nodos, digamos. Así es, puede pasar eso, de que no lleguemos a pintar todos los nodos, pero como ya llegamos al final, al objetivo que nosotros queríamos, entonces ya podemos terminar. Bien. ¿Dudas hasta ahí? Profe, yo tengo una duda con la forma de escribir la etiqueta. En la diapositiva dice distancia, procedencia, ¿es indistinto o cuál sería la correcta? Es indistinto. Lo que sí ustedes deberían indicar al principio, ¿sí? Si quieren poner Bien. primero la distancia, pongan la distancia y después al lado pongan la procedencia. Luego, a mí no me quedó claro lo del infinito y cero, que son de la Es etiqueta únicamente, inicial. claro, para indicarle la etiqueta inicial. 0 porque sabemos que ahí estamos partiendo. Y Sí, se pone infinito o se pone guión porque no hay un inicio. ¿Sí? También le puedes marcar ahí con un guión. con un guión. Bien. Ujú. Gracias. Entonces, acá vamos a poner distancia desde el 1 a 5 y ponemos cuánto es la distancia que obtuvimos. En este caso es 60. ¿Sí? Y después vamos a poner recorrido. ¿Sí? También el recorrido que es de 1 a 5. Y ahí, para indicar ese recorrido, yo voy a tener que hacer el camino inverso. O sea, empezar por el 5, ir por el recorrido que me va marcando este número. ¿Sí? Este me dice que vaya por el 3, entonces voy por acá. ¿Sí? Cuando llego al 3 me dice que vaya por el 4. ¿Sí? Esto me está indicando acá que vaya por el 4, voy por el 4. Voy por el 3, llego al 4 y me dice que vaya al nodo 1, y de ahí voy al nodo 1. Y el nodo 1 era el origen. Entonces ahí encontré mi recorrido.
se borró. Entonces, distancia de 1 a 5 es igual a 60. ¿Sí? Recorrido de 1 a 5 es igual a, como ya lo marcamos acá, vamos por el nodo 1, después por el nodo 4, después por el nodo 3 y al final el nodo 5. ¿Sí? Que es lo que me marcó las flechitas en amarillo. Eso último puede repetir, profe, me confunde, o sea, con los cálculos no empezamos así. Estaba así. Era el recorrido, indica el recorrido que tenemos desde el nodo 1 al nodo 5. Entonces, ¿qué hacemos para encontrar el recogido? Vamos al nodo 5, que era mi... Bueno, se borró. Se borró. Vamos al nodo 5, acá a este nodo, y ahí veo cuál es el nodo que es recorrido. Acá me dice que es el 3. Entonces, y me voy al nodo 3, acá puse una flechita en amarillo, y veo qué es lo que dice, de dónde viene el nodo 3. El nodo 3 me dice que viene del nodo 4, que está acá. Me voy al nodo 4, y el nodo 4 me dice que está viniendo desde el nodo 1. ¿Lo ven? Acá en corchete está indicando que viene el nodo 1. Entonces me voy al nodo 1, marqué acá la flechita, y el nodo 1 es el origen, porque tenía el infinito, o guión. Vuelvo a escribir, entonces la distancia de 1 a 5 es 60, y el recorrido de 1 a 5 es, si quieren lo escribimos de atrás para adelante, sería el nodo 5, el nodo 5 me dice que vaya por el nodo 3, el nodo 3, el nodo 3 me dice que vaya al nodo 4, voy al nodo 4, y el nodo 4 me dice que vaya al nodo 1, ¿sí? El 1 y queda así. Ese es el resultado final. ¿Ok? Profe, ¿por Sí. qué al principio que había arrancado como nodo inicial el 3, después dijo que no podíamos seguir? Porque teníamos un solo camino. Sí, porque fíjense en que cuando nosotros avanzamos, veamos de este camino, del más largo, del 1. Yo cuando voy a conocer las distancias de los nodos temporales, siempre tengo que ver la dirección de la flecha, ¿sí? En este caso la flechita está para allá. Y acá, aunque es muy chiquito, también indica para allá. Entonces me está indicando que yo desde el nodo 1 puedo conocer la distancia al nodo 2 y puedo conocer la distancia al nodo 5. Bien. Después hice permanente al nodo 2. Del nodo 2 yo puedo conocer la distancia de todas las flechitas que salen. Entonces puedo conocer la distancia al nodo 3. Y es la única que puedo conocer, porque no hay otra flechita. Bueno, y pasaba, cuando nosotros tomamos como inicio el nodo 3, que la única distancia que yo podía conocer era la del nodo 5. ¿Sí? No me permitía conocer otra distancia porque no tenía otra. Entonces, bueno, saqué la distancia al nodo 5, que me daba 10. ¿Sí? Desde el 3 al 5 me da 10. Y del 5 quiero conocer otra distancia y no puedo porque no hay otra flechita que inicia. ¿Sí? O sea, no hay un nodo consecuente. Porque todos llegan al 5, pero del 5 no se va a ninguna otra dirección. ¿Se ve? Ah, ok, gracias. Es un sumidero el 5. Así es, ahí llegan todos.
Profe, entonces en el camino no entra el nodo 2. No entró en este camino. Si yo quisiese conocer otro nodo o la distancia de otro lugar, podría entrar el nodo 2. Pero para ir desde el 1 al 5 no entró el 2. Profe, entonces lo que se busca con este método es determinar el camino de menor costo, Es el de menor distancia. de menor distancia, no costo. El de menor distancia, y teniendo en cuenta que el método Dijkstra nos da la distancia siempre que nosotros tengamos un inicio y que tengamos un fin. Tenemos que tener un objetivo para eso. Y el resultado va a ser la última iteración, en este caso sería 4. No, no es la última iteración. La última distancia se dio cuando fue al 5, fíjate. Pero el resultado va a ser cuando yo llegue al nodo final, porque mi nodo inicio era el 1 y mi nodo final era el 5. Cuando yo llegue a ese nodo final que me propuse, ahí va a ser mi conclusión, mi nodo final, y esa va a ser la distancia y va a ser el desafío. Bueno, la distancia la sacamos únicamente viendo la etiqueta. Y en el recorrido tendremos que, a partir de este nodo, retroceder y ver cuál es el camino que se armó. Ah, ok, profe. Profe, este sería parte del trabajo práctico 8 que no entra el parcial, ¿no? No, no entra, esto es para la siguiente etapa. Ah, bien. Les dejo de compartir un minuto. Ok. Hasta ahí, ¿más dudas sobre este método? Le decíamos que Dijkstra necesita tener un nodo inicio y un nodo final. Sí. Sin embargo, hay otro método que es quizá un poco más largo, pero nos va a permitir saber la distancia desde cualquier nodo a cualquier otro nodo. Ese método es el método de Floyd, ¿sí? El método de Floyd se trabaja con dos tablas. Nosotros acá trabajamos directamente sobre el gráfico con Dijkstra, pero con Floyd necesitamos trabajar con dos tablas. Una de las tablas va a ser la tabla de distancia y la otra tabla va a ser la tabla de recorridos. ¿Sí? Les comparto. Bien, entonces, decíamos el método de Floyd va a permitir conocer la distancia de cualquier nodo a cualquier nodo, ¿sí? Si yo quiero saber la distancia del 1 al 5, lo voy a poder saber en la tabla final, como también puedo saber la distancia que me llevó desde el 1 al 3, del 2 al 3, del 5 al 4, de cualquier nodo a cualquier nodo. Este método, quizás sus variantes a futuro, les va a permitir resolver problemas reales, ¿sí? Porque nosotros ahora estamos teniendo un grafo que tiene 5 nodos, pero quizás a futuro nosotros necesitemos tener más nodos, más recorridos, y métodos que
Bueno, y vamos a necesitar saber distancia con métodos que quizás no podemos graficar, ¿sí? Entonces podemos hacer un algoritmo que nos permita saber la distancia mínima teniendo cualquier gráfico, ¿sí? Un inicio es este método, el método de Floyd. Me dice, va a manejar dos tablas, una tabla que va a ser la de distancia y la otra tabla que va a ser de recorrido, ¿sí? Y al finalizar vamos a tener todas las distancias mínimas. Las tablas que vamos a tener van a ser estas, ¿sí? Voy a tener el grafo, voy a tener una tabla de distancia y otra tabla de recorrido. ¿Cómo vamos a completar eso? Acá en la tabla de distancias voy a ir al nodo, al grafo, en este caso, y voy a completar. Si me dice que del 1 al 2 es 10, esa distancia, entonces acá del 1 al 2 lo tengo que marcar en esta parte, ¿sí? Y ahí vamos a poner que es 10. Bien, o sea, acá pongo que es 10. Entonces, acá voy a marcar que es 10, ¿sí? Como yo no quiero saber el tema de los bucles, o sea, no tengo rulitos acá desde el 1 al 1, del 2 al 2, entonces toda la línea diagonal va a tener un guión, porque eso no es algo que voy a averiguar, ¿sí? Vamos, del 1 al 3, ¿tengo un camino? ¿Hay una distancia del 1 al 3? No, profe. Ok, entonces, cuando no tengamos ese camino directo, vamos a poner infinito. ¿Sí? Vamos, entonces del 1 al 4 es 30, del 1 al 5 es 100, del 2 al 1, del 2 al 1 yo sé cuál es la distancia del 1 al 2, pero del 2 al 1 necesitaría una flechita de este modo, o cuando haya flechas sin dirección me va a indicar que esa distancia es tanto del 1 al 2 como del 2 al 1. ¿Sí? Como no está, o sea, hay una flecha direccionada, entonces del 2 al 1 no tengo distancia, es infinito. ¿Sí? Del 2 al 3, del 2 al 3 es 50. Del 2 al 4 no hay distancia. Del 2 al 5 tampoco hay distancia. Del 3 al 1, no. Del 3 al 2, tampoco. Del 3 al 4, del 3 al 4 tampoco hay distancia. Del 3 al 5, del 3 al 5 sí. Tenemos 10. Del 4 al 1, no. Del 4 al 2, tampoco. 4 al 3, del 4 al 3 tenemos 20. Del 4 al 5 tenemos 17. Del 5, como dijeron hace rato, es un sumidero, entonces no hay distancia, no hay distancia, no hay distancia. Del 5 no tenemos ninguna distancia conocida. ¿Sí? Y la tabla de recorridos inicialmente va a empezar con números iguales a la columna, ¿sí? Estos números que nosotros tenemos acá, en realidad están representando los nodos. O sea, esta columna representa el nodo 1 y ponemos 1 en toda la columna. ¿Sí? Esta columna representa el nodo 2, entonces ponemos 2 en toda la columna. Si después nombrásemos a los nodos con otro nombre, por ejemplo A, B, C, D, E,
Ahí ya tendríamos que poner A, B, C, D, E, y acá sería toda la columna de A, la columna de B, y así. Bueno, y ahí completamos. ¿Ok? Bueno, vamos a completar así toda la columna. Y al completar toda la columna nos va a dar una matriz como esta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros completamos. Bien. Me faltó ponerles acá la imagen. Se ve cómo va la imagen. Vamos a poner en chiquito para que se... Ok. ¿Cómo se procede con este método? Me dice, en la tabla inicial yo conozco cuáles son las distancias que están plasmadas en el gráfico. ¿Sí? Entonces, acá yo estoy viendo las distancias que veo gráficamente. ¿Sí? Pero para conocer otras distancias, por ejemplo, del 1 al 3, yo en el gráfico puedo ver que del 1 al 3 hay una distancia conocida que es 60. Pero estoy utilizando al nodo 2 como nodo intermedio. ¿Sí? O sea, para ir al 3 paso por el nodo 2. Entonces, este método utiliza esa lógica. Dice, en cada iteración voy a utilizar a un nodo de intermedio y veo si puedo llegar a otro nodo. ¿Sí? Entonces, en la primera iteración vamos a utilizar al nodo intermedio como al nodo 1. Yo voy a utilizar de nodo intermedio al nodo 1 y quiero ver si utilizando el nodo 1 puedo llegar a otro nodo. Para utilizar como nodo intermedio al nodo 1 voy a marcar toda su columna y toda su fila. ¿Sí? Voy a marcar toda esta columna, la que está acá, esa, esta. Y voy a calcular las distancias para el gesto, o sea, para todo lo que no pertenece a fila y columna del nodo 1, a este. Y veo si es que puedo encontrar una distancia menor. ¿Bien? ¿Cómo hacemos eso? Vean, por ejemplo, para calcular la distancia del 2 al 3, actualmente es 50. Pero voy a utilizar el nodo intermedio 1 y voy a calcular la distancia sumando esto más esto. Si la distancia es mínima, ¿sí? Es menor que 50, entonces cambio ese valor. Si la distancia no es menor que 50, dejo el valor actual. ¿Ok? Bien. Entonces, en la tabla siguiente, como yo estoy utilizando al nodo 1 de nodo intermedio, entonces voy a poner los mismos valores. ¿Sí? Acá infinito, de fila y columna. Pongo los mismos valores y acá pongo 10, infinito, 30, 100. ¿Sí? Esto no voy a calcular porque no necesito saber los nodos de la diagonal. Y voy a empezar a calcular los nodos que están en el medio. ¿Sí? Los nuevos valores van a estar con entonces, calcula esta distancia. Infinito más infinito. ¿Cuánto es? Infinito. ¿Es menor que 50? No. Entonces coloco acá 50. Hago lo mismo para arriba, para el otro nodo. ¿Sí? Actualmente tengo infinito. Ahora es la suma de este más este. ¿Es menor que infinito? ¿Cuánto es?
¿Se entiende? ¿80? 80. No. Tengamos en cuenta que es este 30 que está acá arriba, más este infinito que tengo acá. ¿Sí? La flechita amarilla. Infinito. Infinito. Infinito más 30. Bueno, entonces, ¿infinito es menor que infinito? No. Entonces queda acá infinito. ¿No? Acá es infinito. Ahora, para el siguiente, lo voy a colocar con... Para el siguiente casillero es este, la suma de este 100, más la suma de este infinito. Infinito. ¿Es menor que el actual? Es infinito, ¿no? Me dice. ¿Se entiende? ¿Cuál es la lógica? Hagamos con otro color acá arriba. Para la fila siguiente, miren. Sería sumar esta columna con esta fila, con el casillero este. ¿Cuánto me da? Infinito. 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 Bien, entonces infinito. El siguiente es acá. ¿Cuánto es? Infinito. Infinito. Porque infinito más 30, infinito. Acá, ¿cuánto queda? ¿10? Claro, porque sería acá. Infinito más 100 es menor que 10, no. Entonces queda 10. ¿Sí? Si seguimos avanzando, vamos a ver que como columna tenemos infinito, infinito, los valores que van a quedar van a ser los mismos que tenemos, porque no hay algo mejor. ¿Sí? Quizás si nosotros tendríamos algún número acá, ahí sí tenemos que evaluar y ver cuál nos queda mejor. ¿Sí? Entonces la tabla se va a repetir. Y si no hay cambios en la tabla de distancia, tampoco va a haber cambios en la tabla de recorrido. Cuando haya un cambio acá en la tabla de distancia, voy a ver un cambio en la tabla de recorrido. ¿Se entiende hasta ahí? Vamos a poner las mismas tablas. Bueno, entonces, trabajando con el nodo 1, lo que llegamos a la conclusión es que no hay un cambio. Yo no puedo utilizar al nodo 1 como nodo intermedio y que haya una mejora de la distancia con la tabla actual. ¿Sí? Ahora vamos a trabajar con otro nodo, haciéndolo de nodo intermedio, que en este caso va a ser el nodo 2. Y ver si utilizando el nodo 2 como nodo intermedio puedo encontrar una mejora. Me parece que sí, que acá vamos a poder encontrar una mejora. Vamos acá, vamos a utilizar al nodo intermedio como el nodo 2. Entonces voy a utilizar a toda esta fila, a esta. Profe, una consulta. Sí. ¿Por qué utilizó el nodo 1 como intermedio? ¿No era que quería llegar del nodo 1 al nodo 3? Bueno. Bueno, esa es la diferencia. Nosotros con Floyd no necesitamos un nodo inicio y un nodo final, sino que trabajamos con todos los nodos y vamos a encontrar la distancia de cualquier nodo a cualquier nodo. ¿Sí? O sea, es más general que el Dijkstra. Entonces, si vos al final querés ya tener el resultado y querés decir, bueno, yo quiero ver cuál es la distancia del nodo 3 al nodo 5, lo vas a poder saber. Si querés saber la distancia del 5 al 1, lo vas a poder saber. Si querés del 1 al 5, también lo vas a poder saber, y así. ¿Sí? Por eso les decía, es general, es más tedioso, sí, pero es más general.
Ah, ok, profe. Bueno, entonces ahora vamos a trabajar con el nodo 2. ¿Sí? Poniéndolo al nodo 2 como nodo intermedio, lo que hacemos es, en la siguiente tabla que tenemos de recorrido, vamos a colocar los mismos valores, acá 10, acá esto, acá infinito, acá infinito, acá infinito, ¿sí? Acá infinito, 50, guión ahí, guión ahí, guión ahí, y guión acá. ¿Ok? Ok, bien. Entonces, vamos a hacer el cálculo. Es más, yo ya puedo hacer el cálculo en esta nueva tabla. Fíjense. Acá tengo 50 y 10. ¿Cuánto me da? Para saber el resultado en este nodo, en el nodo 1, 3. ¿Cuánto tengo? 50 más 10. 60. Es menor que el valor. Sí. Bien. ¿Es menor que el valor actual? Sí. Sí, porque el valor actual es infinito y mi valor calculado es 60. Entonces coloco acá 60. Es el primer cambio que tengo. ¿Sí? Ese cambio yo lo tendría que reflejar acá en esta tabla de recorrido. Toda vez que yo vaya a hacer un cambio, lo reflejo en la tabla de recorrido. Y como estoy utilizando de nodo intermedio al nodo 2, ¿sí? Entonces esto es el nodo 2, en la tabla de recorrido el cambio que voy a hacer es poner el nodo 2. ¿Sí? En la misma posición, en la posición 1, 3, pongo el nodo 2. Acá pongo 2. ¿Sí? O si quieren utilizar una sola tabla de recorridos, acá tachan el nodo 3 y ponen 2. ¿Bien? Vamos a hacer así, vamos a utilizar la misma tabla. Bueno, sigamos con la tabla de distancia. Calculemos. Ahora, 10, que sería E, más infinito, ¿es menor que el valor actual? Posición 1, 4. No, ¿Cuánto queda? 30. Bien. En la siguiente, ¿cuánto queda? 100. 100. Ok. En esta posición de acá abajo, ¿cuánto queda? En la 3, 1. Infinito. Infinito. Ok. En la posición que sería ahora la 3, 4, ¿cuánto queda? Infinito. Infinito. La posición 3, 5, 10. 10. Posición 4, 1, Infinito. infinito. La 4, 3, 20. 20. La posición 4, 5, 60. ok. Posición 5, 1, Infinito. infinito. Bueno, acá infinito más 50,
y tenía infinito, queda infinito. Acá, infinito más infinito y tenía infinito, queda infinito. ¿Lo ven? Entonces, en la iteración 2, nuestro único cambio fue en la posición 1, 3, que es 2. ¿Sí? O sea, utilizó el nodo 2 y la distancia mínima fue 60. ¿Hasta ahí alguna duda? Profe, una duda, ¿cómo sacaba el 3,5? 3, 5. Bien. Para el Bueno, 2. ahí, ¿qué pasó? En el Eh, 3, 5, mira, yo calculaba este valor, lo voy a poner con amarillo, este valor más este valor, ¿sí? Que me da infinito. A ese lo comparo con el valor anterior, que era 10, ¿sí? Y me quedo con el menor valor. Por un lado tengo infinito y por el otro lado tengo 10, pongo acá el menor valor, queda 10. Bien, gracias, profe. Y así va a pasar con el otro. Por ejemplo, acá pasó lo mismo. Acá tenía infinito más 50, me da infinito, pero la posición tenía un valor 20 y me quedo con el menor, quedó 20. Bien, ¿alguna duda hasta ahí? Voy a borrar las flechitas. Entonces, nuestra tabla en limpio quedó de esta manera. Pasando- esperen, no. Pasando en limpio, nuestra tabla quedó así. Acá guión, 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 infinito. ¿Se animan a seguirlo solo? Ahora quedaría para el nodo 3, profe. Para el nodo 3, así es. Ahora tenemos que trabajar con el nodo 3. Ya les han mucho el nodo 3, mientras ustedes ya pueden ir trabajando.
Vamos a trabajar con una sola tabla de recorridos. ¿Sí? Bien, dijimos que vamos a empezar entonces con la iteración 3. Esta va a ser la iteración de 3. Esta era la 2 y esta la 3. ¿Sí? Hacemos como nodo intermedio a la columna 3, que sería todo esto, y esta. ¿Sí? Lo que voy a hacer es dejar esa columna con los mismos valores. Hago la transcripción, acá 60, 50, 20, infinito. Y acá tengo infinito, infinito, infinito y 10. Y vamos. A ver. La mínima distancia de el nodo 1, 2. Del 1 al 2. 1, 2. ¿Cuál es la mínima distancia? 10. 10. Del nodo 1, 4. 30. Nodo 1, 5. 70. 70. ¿Sí? Entonces acá, fíjense que yo anteriormente tenía 100 y ahora hago un cambio. Ya no tengo 100, tengo 70. ¿Sí? Cuando ocurre un cambio, dijimos, lo que vamos a hacer es hacer un cambio también en la tabla de recorridos, y en la misma posición voy a poner la iteración que estoy manejando. En este caso es nodo 3. En la posición 1, 5, acá, en vez de 5, va 3. ¿Okay? Bueno, sigamos calculando. Acá 2, 1, distancia, es el valor anterior, porque acá está infinito, entonces queda infinito, porque 50 más infinito versus infinito es lo mismo. Queda infinito. Acá, 50 más infinito va a ser infinito, así que queda el mismo valor, que es infinito, arriba. Y acá, 50 más 10, 60. 60. Y anteriormente tenía infinito, entonces acá hay un cambio. Me va a quedar 60. ¿Sí? Se produjo un cambio, entonces también voy acá y en realidad acá abajo. Y hago el cambio. Acá ya no es 5, sino que es 3. ¿Sí? Acá abajo, infinito más 20, queda infinito. Y acá arriba también tiene infinito, así que queda infinito. Infinito más 20 nuevamente. Teníamos infinito, queda infinito. Para este lado, 20 más 10 es 30. Queda Valor 30. acá anterior era 60, queda 30. Entonces, acá hay un cambio. ¿Sí? Y es en la posición 4, 5. Posición 4, 5. Es un cambio, es 3. La última fila queda infinito más infinito, infinito, arriba tenía infinito también, infinito más infinito, y arriba tenía infinito, es infinito, y acá infinito más infinito, y acá arriba tenía infinito, queda igual. ¿Está? ¿Hay alguna duda? ¿Profe puede explicar de dónde saca 70? ¿Cómo hace En 70, acá, la de en arriba. 70 y en 60 esa parte la parte de abajo? Bien. Podemos hacer el cálculo con esta tabla o con la tabla de arriba, con cualquiera de las dos. Como yo acá también la remarqué,
sea, hago el cálculo acá arriba. Hago la suma de este valor, del 10, que está remarcado en verde, porque estoy en la iteración 3, ¿sí? Más la suma de este valor, ¿sí? Entonces la suma de este valor era 10 más 60, me dio 70. ¿Sí? 60 más 10 es 70. El valor actual es 100. Elijo el menor, entre 100 y 70. Me quedo con 70. Y como cambié ese valor, o sea, porque yo tenía 100, lo cambié, también tengo que producir el cambio en la tabla de recorridos. ¿Ok? Para la posición de abajo, para la siguiente, ¿cuánto tenía? Tengo 50 que viene de esta columna y tengo 10 que viene de acá. ¿Cuánto me da? 60. Ese 60 es menor que infinito. Sí. Entonces hago el cambio. Pongo 60 y hago cambio también en la tabla de recorrido, pongo que es la iteración 3. El próximo cambio se produjo acá, y era fila 3, columna 3, y tengo 10 más 20, 30. Valor actual 60, entonces se cambia. Pongo 30, el valor mínimo, y cambio la tabla de recorrido 3. Profe, ahí ¿Sí? cuando usted coloca el 3, ¿es por la iteración o por el nodo? Por el nodo. Siempre hay que ver por el nodo. ¿Sí? Así como así teníamos en la tablita anterior, nosotros ya utilizamos al 1 como nodo intermedio, vimos que no producimos ningún cambio. Después utilizamos el nodo 2 y producimos un cambio, hubo un cambio. Acá en este nodo 3 hubo 3 cambios con el nodo 3, que es lo que estamos viendo acá. ¿Sí? Este y este. Si quieren lo vamos a ver parcialmente cómo quedó. Me dice que para llegar del nodo 1 al nodo 5, pase por el nodo 3. Eso me está diciendo acá, en la tabla de recorrido. Para llegar desde el nodo 1 al nodo 5, tengo que pasar por el nodo 3, y la distancia va a ser 70. ¿Sí? Entonces voy al gráfico, dice, del nodo 1 al nodo 5, pase por el 3, y la distancia va a ser 70. ¿Sí? Después ya vamos a leer completo, pero ¿qué es lo que está haciendo? Está yendo por acá, 1, 2, al 3, y de ahí se va al 5. Y me tiene que dar una distancia 70. Que 10 más 50 son 60, más 10 son 70. ¿Se ve? Bueno, ya al final vamos a leer completo. ¿Sí? ¿Está hasta ahí? Sí, profe. Bien. Ahora, entonces, hagamos directamente en Discrimina. Vamos a hacer la siguiente tabla con el nodo 4. Ahora trabajamos con el nodo 4. ¿Sí? Nodo 4. Y para trabajar con el nodo 4, yo en la tabla anterior tengo que marcar fila y columna 4. Fila y marco columna. Esta es mi tabla. ¿Sí? Para esta iteración, entonces, como ya lo marqué, fila y columna, esos valores los transcribo tal cual. ¿Sí? Va a quedar 30, estos no se cambian en esta iteración. Infinito, infinito, guión, infinito. Y la 4 es infinito, infinito, 20 y 30. ¿Sí? Bien, me pide
ahora que hagamos el cálculo para esto. ¿Sí? Entonces, yo calculo infinito más 30 para sacar la posición 1, 1. Esperen, hay algo más que me está faltando. Toda la vertical no la vamos a contar. ¿Sí? Entonces no saco esto. Sigamos con el otro. La posición 1, 2 es infinito, que viene de acá abajo, más 30. Es infinito. Es menor que el valor actual, 10, No, se queda el 10. queda el 10. Nuevamente, 20 más 30 es menor que la posición actual, el valor actual. No. Sí, Sí. perdón. Bien, entonces queda 50. ¿Sí? 20 más 30 es 50, queda la posición menor. Y como estoy en la iteración 4, entonces voy a la tabla de recorridos. Y en la tabla de recorridos yo tenía que era por 2. Ahora voy y cambio que es 4. ¿Sí? Los voy tachando y los voy dejando ahí. Antes era 2, ahora es 4. Porque estoy en el nodo 4. Vamos. Para esta posición, la 1, 5, ¿cuánto me queda? 60. 60. Hay un cambio, porque anteriormente era 70, ahora es 60. O sea, acá, en vez de 3, pongo 4. ¿Sí? Acá está. Bien. En la posición 2, 1, ¿cuánto me queda? Infinito. Bien. 2, 3, 50. 50. Se conserva. bien. Posición 2, 5, Queda el 60. 3, 1, Infinito. 3, 2, Infinito también. en la posición 3, 5, Queda el 10. queda el 10. En la posición 5, 1, Infinito. 5, 2, Infinito. 5, 3. Infinito también. Ok, ahí finalizó. ¿Sí? Bueno, nos falta hacer una iteración, la iteración 5, que yo en la iteración 5, ¿qué haría? Tomo el nodo 5 como nodo intermedio, o sea, pongo esta columna y esta fila, y lo tomo como nodo intermedio. Pero ¿qué va a pasar? Ya les adelanto algo para que no lo hagamos completo. Y va a pasar de que como tengo acá todo infinito, no va a poder mejorar ningún valor de la tabla restante. ¿Sí? Porque son todo infinito. Entonces, valor que yo sume me va a dar como mejor infinito o el valor actual. ¿Sí? Entonces, ustedes sí lo van a tener que hacer, pero pueden poner la tabla e indican eso, que no se mejora nada, entonces queda este valor. ¿Sí? O sea que acá nosotros ya llegamos a la solución óptima, ¿sí? A la solución mínima, se podría decir. Ponemos el nodo y vamos a ver cómo armamos ahora el rectifico, ¿sí? Es decir, que no siempre se da ese caso. ¿Cómo? No siempre se da ese caso que sean todo infinitos, No. pueden ser diferentes. Sí, no siempre se pasa, así es. Bueno, ahora, como Floyd es un método que permite saber la distancia de cualquier nodo a cualquier nodo, elijamos un nodo que nosotros queramos, a ver, como nodo inicio. ¿El 4? ¿O el 1? 4. ¿A qué nodo? Desde el 4 a qué nodo quiero llegar. Al 5 lo único que se puede.
¿Al 5? ¿O a otro? No sé, díganme ustedes. Al 3. Al 3. Bueno, distancia del nodo 1, del nodo 4 al nodo 3. ¿Sí? Cuando hablo de distancia, entonces trabajo con las tablas de distancia. Y las tablas de distancia son las que están acá hechas a mano. ¿Sí? 4, 3, voy acá. Fila 4, columna 3. La distancia es 20, me dice. La posición 4, 3 me dice que la distancia es 20. Entonces pongo 20. Pero cuando yo sé la distancia, también necesito saber cuál es el recorrido. ¿Sí? Vamos a poner 4 al nodo 3. Y ahí armo el recorrido. Para saber eso, ¿qué voy a tener que hacer? Ir a la tabla de recorridos e ir a la distancia, ¿sí? Era 4, 3. Como no hay nada que está tachado, está así como teníamos al inicio, me dice que para ir del nodo 4 al nodo 3, tengo que utilizar de por medio al nodo 3. ¿Sí? Tengo que utilizar al nodo 3, entonces la distancia en este caso me sale que es directa. Bien, entonces el recorrido, en realidad, es del nodo 4 al nodo 3, es así, es directo. Voy del 4 al 3 por el nodo 3, que es el nodo de por medio, o sea, 4 al 3 directo. Si esto yo lo veo en el grafo, vean, dice que del 4 al 3 la distancia es 20 y es ir desde este inicio hasta este final. ¿Sí? Y la distancia es 20. ¿Lo ven? Sí, profe. Bien. A ver, conozcamos otra distancia. Díganme de qué lugar a qué lugar. Del 1 al 3. Vamos del nodo 1 al nodo 5, puede ser. Ah, difícil, ¿no? Del nodo 1 al nodo 5. Bien. Distancia. Distancia del nodo 1 al nodo 5 me dice que es 60. ¿Sí? Me posiciono acá. Fila 1, columna 5, 60. Vamos a los recorridos. ¿Cómo armamos el recorrido este? El nodo 1 al nodo 5 es. Primero, vamos a poner el nodo inicio, ¿sí? El nodo 1. Y al final, yo sé que yo quiero llegar al nodo 5. ¿Sí? Ese es mi nodo final. Veamos. Me dice, para ir del nodo 1 al nodo 5, me dice que vaya por donde. Nodo 1 al nodo 5, me dice que pase por el 4. ¿Sí? Fíjense, eso es lo que me estaba diciendo la tabla de recorrido. Para ir del nodo 1 al nodo 5, que pase por el 4. Entonces, voy a poner el nodo 4 de por medio. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo para pasar del nodo 1 al nodo 5 tengo que pasar por el 4. ¿Ok? Entonces lo pongo el 4 ahí. Ahora, me voy a posicionar entre el medio del nodo 1 y el nodo 4. Y voy a saber la distancia esa, ¿sí? Del nodo 1 al nodo 4. Entonces voy del nodo 1 al nodo 4. Me dice que es directo, porque tiene un 4. Entonces ahí pongo guión. ¿Sí? Entonces cuando la distancia es directa, pongo guión. Porque yo sé que no hay ningún nodo de por medio entre los dos. ¿Sí? Ahora, voy a saber la distancia entre el nodo 4 y el nodo 5. Voy, nodo 4 al nodo 5. Me dice que pase por el 3. Entonces pongo el 3 de por medio. ¿Sí? Ahora, voy a saber la distancia del nodo 4 al nodo 3.
del 4 al 3. ¿Cuánto es la distancia? El recorrido del 4 al 3. Directa. Directo. Entonces, como ya es directa, le pongo guión. No hay nodo de por medio. Recorrido directo. Ahora, entre el 3 y el 5, Directo. Directo también. 5, directo, listo, va guión. Entonces acá es directo. Bien. Y ahí se formó la red. Lo vamos a poner. Ay, se me fue. Ese uno. Problemita que siempre me está pasando. Lo voy a poner rápido. Distancia del 1 al 5 es igual a 60. Y el recorrido, ¿quieren que lo repasemos? Pusimos el nodo 1, al final pusimos que necesitamos llegar al nodo 5. Fuimos a la tablita y del 1 al 5 me pidió que pase por el nodo 4, entonces al 4 lo pongo en el medio. Entre la distancia entre 1 y 4 fui a la tablita, 1 a 4 es directo, entonces pongo guión, ¿sí? Del 1 al 4 es directo, me falta saber entre el 4 y el 5, voy nodo 4 al 5, me dice que pase por el 3, entonces en el medio voy a poner el 3. Ahora, entre 4 y 3, voy a la tabla, 4 y 3, me dice que es directo, pongo guión, y ahora analizo entre 3 y 5. Voy fila 3, columna 5, me dice que es directo, entonces pongo guión. ¿Sí? Y ahí ya tengo el recorrido. Si esto lo quiero ver en el grafo, ¿cómo me va a quedar? Debo partir por el nodo 1. Voy a color. Parto por el nodo 1. Ese es el inicio. Voy al nodo 4. Sigo por acá. Del nodo 4 me dice que vaya al nodo 3. Sigo por acá. Del nodo 3 me dice que vaya al nodo 5. Fin. Ese era mi final. Y esto me da una distancia de 60. Es 30 más 20, 50, más 10, 60. ¿Llegamos bien? ¿Hasta ahí alguna duda? No, profe, se ve más laborioso el método, pero te permite encontrar todos los caminos. Así es mucho más trabajoso, pero nos permite encontrar todos los caminos. Y como les decía, cuando nosotros tenemos muchos nodos, es más, quizás ustedes que no lo ven, pero si tuviesen que programar un recorrido de cualquier nodo a cualquier nodo, por ejemplo, cuando tiene que recorrer un router y recoger con un broadcast a cualquier otro nodo, puede utilizar este método porque este método le va a permitir encontrar cuál es el menor camino, ¿sí? Y cuando quiera encontrar otra distancia, también puedo usar la otra distancia. Pero yo necesitaría tener solo dos tablas, la tabla de distancia y la tabla de recorrido, pero no necesitaría volver a calcular. Porque hay, profe, ahí en el grafo habrían 3 caminos para llegar al 5, ¿no? Pero en este caso está tomando el menor camino. El otro sería el 1, 4, 5 y el otro es más directo, el 1, 5. Pero son de mayor recorrido. Así es, sí, va a pasar eso. Otra cosa, ¿no?
Acá nos pasó que nosotros cuando fuimos recorriendo siempre encontramos un mínimo, pero puede pasar que en la comparativa, o sea, por ejemplo acá, miren que es 30 y 30, y el valor actual no sea 70, sea 60, ¿sí? Cuando pasa eso, obviamente me voy a quedar con 60 en la distancia, pero en la tabla de recorrido, márquenlo acá, o sea, marquen los dos nodos, no lo tachen. Si yo tengo que hay dos nodos, en vez de tacharlo al 3, lo dejo al nodo 3 y al nodo 4, entonces eso me va a indicar que hay dos caminos posibles. Entonces, cuando yo vaya a armar el recorrido, armo dos recorridos. La distancia es la mínima, es la 60, pero hay un recorrido 1 y un recorrido 2. ¿Sí? Eso le da que hay caminos alternativos. ¿Cómo, profe, puedes repetir la última? Sí. Acá. Por ejemplo, les daba el ejemplo, ¿qué pasa si en vez de 70 yo hubiese tenido 60 acá? ¿Sí? En vez de 70 tenía 60. Entonces, cuando yo calculaba, la distancia mínima era esta, 60. 30 más 30, 60. El valor es igual al valor actual. ¿Ok? Entonces, cuando yo vaya acá a la tabla de recorridos, en vez de tachar y poner que estamos en el nodo 4, no lo tacho al 3, lo dejo al 3, pongo coma y 4. Eso me va a indicar que cuando yo quiera ir del 1 al 5, puedo ir por el nodo 3 o puedo ir por el nodo 4. Entonces, armo un recorrido que vaya por el nodo 3 y armo otro recorrido con los mismos valores que yo tenía anteriormente, pero ahora pongo nodo 4. ¿Sí? Y ahí va a ir armando caminos paralelos. Ah, ya entendí. Gracias, profe. Tiene pinta de ejercicio de parcial. Ah, sí. No me había ocurrido, pero buena idea. Profe, ¿no tiene modelos de parciales para que resolvamos? Este es un parcial. Este ejercicio es un parcial del 2019. Así que bueno, es muy buena práctica porque así fue el ejercicio. Y si ustedes lo ven en el práctico, el práctico dice aplicar el algoritmo de Floyd en la estructura siguiente. ¿Sí? Así estaba el enunciado. Y cuando ustedes llegan, aplican todo esto, llegan a las tablas, tienen que dar como ejemplo esto que está acá arriba. Por ejemplo, sacamos dos distancias, la distancia de un camino y de otro camino. Porque con Floyd nosotros no le podemos decir vayan de tal nodo a tal nodo, porque Floyd les da todos los caminos, entonces ustedes ponen los ejemplos. Si quieren pueden agregar acá otro ejemplo, la distancia entre 1 y 4, o la distancia entre 1 y 3, y agregan los ejemplos. Profe, ¿y si se elige un recorrido que no es posible efectuar? ¿Se acuerdan que teníamos un primer ejemplo que era la distancia del 3 al 1, me habían dicho, ¿no? Del 3 al 1. Ese era un camino que no se podía efectuar. Vamos, del 3 al 1. Entonces, del 3 al 1, yo voy a sacar la distancia. ¿Sí? Voy a la tabla de distancia del 3 al 1. Es infinito. ¿Sí? Y cuando diga infinito la tabla, en realidad lo que está queriendo decir es no hay camino posible. Bueno, eso es lo que tenemos que poner, ¿sí? Distancia del 3 al 1.
no hay camino. Cuando no hay camino, bueno, no puedo sacar el escogido. Y así va a pasar con todos los valores que tenemos infinito. Por ejemplo, del 5 al 2, del 5 al 1, del 5 al 3, del 3 al 2, del 2 al 1, del 2 al 4, del 3 al 4 no hay camino. Profe, una duda. ¿Siempre se saca la distancia de la última tabla? Sí, de la última tabla. Las anteriores son parciales. Ah, bien. Bien, ¿alguna otra duda? Si no hay dudas, vamos a hacer el método de flujo máximo, que es un poco inverso a lo que nosotros veníamos viendo. Con el método de Floyd lo que buscábamos era encontrar la mínima distancia, ¿sí? El método de flujo máximo, o Ford-Fulkerson, lo que hace es permitir a los distintos nodos, que pueden ser nodos intermedios, transportar la mayor cantidad de carga, ¿sí? Entonces, cada uno de estos nodos pueden ser depósitos o pueden ser camiones que tienen que transportar un elemento a otro lugar. Pero se ven limitados por la capacidad que ellos tienen. Por ejemplo, me puede decir que la capacidad de este camino es de 700 unidades. En cambio, la capacidad del camino 1 al camino 3 es de 200 unidades. Y así. Del 2 al 3 yo puedo transportar solo 300 unidades. ¿Bien? Del 2 al 6 solo puedo transportar 400 unidades. Bueno, este método también es uno de los ejercicios que se les pide acá. Dice calcular el flujo máximo de la red, determinando el material que se puede enviar desde el nodo 1 al nodo 6. O sea, que en este caso flujo máximo también me tiene que dar cuál es el nodo inicio y cuál es el nodo final, ¿sí? Entonces, mi inicio va a ser este nodo, el nodo 1. Acá yo empiezo. Y mi final va a ser este nodo, el nodo 6. Ese es mi final. Y lo que quiero ver es cuánto puedo transportar por cualquier camino hasta llegar con la máxima capacidad al nodo 6. ¿Sí? Cuando avance desde el nodo 1 hasta el nodo 6, me voy a encontrar con dos situaciones, así como me pasó con Dijkstra y con Floyd. Puede pasar de que yo tenga un camino con una distancia, entonces me dice que yo puedo transportar desde este inicio hasta este final, ¿sí? O viceversa, puedo tener desde este final, en este caso, y desde este inicio. Y si la línea es unidireccional, o sea que no tiene flechita, me dice que yo puedo pasar desde inicio, esto puede ser un inicio, o también puede ser un final. Y para el otro lado lo mismo, puede ser un inicio, o también puede ser un final. ¿Sí? O sea que no hay una dirección. ¿Sí? Entonces, a tener mucho cuidado con eso porque nos puede pasar que nosotros tengamos así, flechitas unidireccionales, y hay ya algunas que sí tengan dirección. Se puede dar la combinación de ambas. ¿Bien? Como me está pidiendo que el inicio sea en 1, entonces yo puedo empezar desde que quiero transportar X unidades al nodo 6. ¿Cómo hago? Digo que tengo una capacidad de 70 en este camino, entonces digo que yo quiero transportar 70 unidades desde acá, desde el nodo 1 al nodo 2. Entonces pongo que las 70 están acá, ¿sí? Y que el nodo 2 no tiene ninguna unidad.
y yo quiero transportar 70. ¿Sí? Bien, ¿por qué elegí este camino? Porque vean que el nodo 1 tenía dos caminos posibles. Tenía el camino del 1 al 2 o tenía el camino del 1 al 3. ¿Sí? Y de esos dos, yo tengo que elegir el que me permite transportar más, o sea, el que tiene el flujo máximo. Entre esos dos, el que tiene el flujo máximo es el primer camino, del 1 al 2, ¿sí? Porque tiene 700, y en cambio del 1 al 3 tiene 200 unidades. ¿Sí? Entonces voy a transportar. Voy a hacer del 1 al 2, 700 unidades, y del nodo 2 voy a ver cuál es el que tiene el flujo máximo. En este caso, ¿cuál es? Esta del 2 al 6, del 2 al 4 o del 2 al 3. ¿Cuál es el que tiene mayor capacidad? Igual, 6. Del 6. De 2 al 6. Bien, entonces voy a ir por este camino, ¿sí? Y del 2 al 6 voy a hacer lo mismo. Como la capacidad es 400, entonces inicialmente voy a empezar acá con 400 y acá todavía no llegó nada, ¿sí? Entonces, el primer número indica cuánto quiero enviar y el segundo número, que es este 0, indica cuánto recibió actualmente ese nodo, ¿sí? Y haciendo este camino ya llegamos al fin. Entonces, ya puedo armar un primer recorrido, ¿sí? Lo vamos a llamar recorrido, R, y voy a decir que voy a elegir la mínima capacidad, ¿sí? El mínimo de lo que quiero transportar, que es 700, lo siguiente que quiero transportar es 400. ¿Sí? Como tengo que elegir el mínimo, me voy a quedar con 400. ¿Sí? ¿Y qué es lo que está indicando esto? Me está diciendo que desde el 1 al 6, eligiendo este camino, yo puedo transportar 400 unidades. ¿Sí? Yo quería transportar 700 inicialmente, pero llega al nodo 2 y se encuentra con un cuello de botella, y el nodo 2 me dice yo no puedo transportar más de 400 unidades. Entonces permite transportar como máximo 400. ¿Se entiende? Sí, por ahora. Bien, buen punto por ahora. Entonces, como voy a transportar 400, a este 700 le resto esos 400 y me quedo con 300 unidades. ¿Sí? Porque inicialmente yo tenía para transportar 700. Como ya transporté 400, me quedan 300 unidades para transportar. Y esas 400 unidades las recibió el nodo 2. Entonces ya no tengo 0 unidades recibidas, sino que tengo 400 unidades recibidas. ¿Sí? Bien. Entonces el nodo 2 tenía para transportar 400, transportó las 400, resta acá, me quedan 0 unidades, y acá suma 400, me quedo con 400. 0 más 400, me quedo con 400. Y ahí hice mi primera iteración. ¿Está? Bueno, hagamos una segunda iteración. Vamos a elegir ahora, nuevamente desde el inicio, porque siempre lo que yo quiero transportar es desde mi nodo inicial. Y vamos. ¿Cuánto tengo? Elijo siempre la mayor capacidad, ¿sí? Inicialmente, la mayor capacidad está dada ¿entre qué? Acá, por este camino, puedo transportar 300 y por este 200. La mayor capacidad me dice que vaya por acá, elijo por acá, voy por este camino, el segundo es con flecha verde. Llego al nodo 2 y el nodo 2 me dice, acá tengo capacidad 0, ya no puedo transportar para acá. Por acá puedo transportar 200 y por acá 300. Elijo el de mayor capacidad, viene por acá,
llega a este nodo. El nodo 3 me dice, por acá tengo para transportar 200 unidades. Pero ¿qué pasa? Esas 200 unidades estaría volviendo al nodo inicio, entonces no. Porque yo inicialmente voy a tener marcado cuál es mi nodo inicio y cuál es mi nodo final. Entonces esto no lo tengo en cuenta, ¿sí? Vamos por otro camino. Tengo 700 por acá y tengo 600 por acá. Elijo el de mayor capacidad. Entonces voy por acá. ¿Sí? Llego al nodo 4 y el nodo 4 también vuelvo a elegir el de mayor capacidad. ¿Sí? Nodo 1, al nodo 6 es 100 unidades, al nodo 5 es 300 unidades. ¿Y cuál elijo? Y si elegiría el nodo 2, ya lo tengo en mi lista, así que estaría formando un bucle, no lo tengo en cuenta. ¿Sí? Mayor capacidad me da este nodo 300. Y de ahí, del nodo 5, vuelvo a lo mismo. O sea, si elijo el nodo 3, tengo una mayor capacidad, pero está formando un bucle, así que no elige ese. Entonces, el siguiente es el nodo 6. ¿Sí? Arme ese camino. Vamos a armar entonces el recorrido 2, eligiendo siempre el mínimo. Y entre los mínimos tenemos, el primero era 300, ¿sí? La capacidad de 300. De ahí nos fuimos con 300, ¿sí? Que fue al nodo 3. De acá nos fuimos con 700. ¿Sí? Llegamos al nodo 4 y nos fuimos con 300 unidades para abajo. Y ahí llegamos al nodo 6 con 500. ¿Cuál es el valor mínimo? 300. 300. Ok. Bien, entonces 300 es lo que voy a transportar. Bien. Entonces, 300 que tenía acá, lo resto y me quedo en 0. Sumo de llegada, 400 más 300 me da 700. ¿Sí? 700, 300 que tenía acá inicialmente, este 300 que estaba en el medio se lo pone de inicio. Lo resto y me queda en 0. Y acá que yo tenía 0 unidades que transportaba, me va a quedar en 300 unidades. De esas 300, los 700 que tenía acá, lo resto, que es el nodo inicio, me queda en 400. Acá en el nodo 4 de inicio tenía 0, y como transporté 300, me quedo con 300. Nuevamente, inicio tenía 300. Resto de esos 300 me quedo en 0. Y acá tenía 0 unidades que llegaban y ahora tengo 300 unidades que llegan. ¿Sí? Estos 500 que estaban de inicio acá, pongo que resto porque es lo que voy a enviar, me queda 500 menos 300, me quedan 200. Acá que recibía 0 unidades por este camino, ahora tiene 300 unidades. ¿Ok? Y ahí ya llegué al final. Tercera iteración. ¿Qué valor elegimos desde el inicio?
¿Por dónde vamos? 1, 3. Del 1 al 3. Y después, 3, 5. Al 4. Ah, no, al 5. al 5, que tenemos 600, porque acá tengo 400, acá para ir para allá tengo 300, para ir para acá tengo 600. Entonces, voy por ahí. Y después de ahí, Al 4. al 4 tengo 300 y al 6 tenía 200, así que voy al 4. ¿Y del 4? Al 2. Puedo elegir al 2, porque del 4 tengo dos caminos. Tengo uno 100 y el otro es 200, ¿sí? Elijo 200. ¿Y ahí qué pasa? Elegí el camino 2 y en el camino 2, por este camino no tengo y por este camino no tengo, o sea que sería algo fallido, ¿sí? Porque hay 0 unidades para ir al 3 y 0 unidades para ir al 6, ¿sí? Entonces, desde este nodo, desde el nodo 4, si elijo el nodo 2, no tendré camino, no me queda otra que elegir este camino, el nodo 6. ¿Se entiende? Ustedes lo pueden escribir si quieren, pero ahí le va a quedar algo tronco, que no se puede ir al nodo 2. Bien, entonces el recorrido sería R. El recorrido sería por el nodo 3, y ahí vamos. El mínimo. Iríamos con 200. De ahí vamos por el nodo 3 al 5, 600. De acá vamos al nodo 4 con 300. Y de ahí vamos con 100. ¿Cuánto transportamos? 100. 100. Bien, hacemos el descuento. Entonces, de 200 que tenía inicialmente, acá, resto 100, me va a quedar 100. Acá que tenía 0, me queda 100. Después, acá que tenía 600 unidades, ¿sí? Porque esta 600 se fue para acá. Descuento 100, me quedan 500. Acá que tenía 0, se convierte en 100. De acá me fui a nodo 4, tenía 300, resto los 100, entonces me queda 200. ¿Sí? Sumo los 100. ¿Cuánto me queda? Acá que tenía 0, esto me queda en 100. Y acá que tenía 100, lo resto y me queda en 0. Y acá llegó 100 unidades. ¿Sí? Por ahí cuando lo voy poniendo es que se ve un poco chico y no se ve cuánto estoy agregando. Pero bueno, ahora vamos a poner otro color. A ver, con los números que tenemos,
¿Se puede armar una iteración más? ¿Quieren que probemos? Tengo 100 unidades acá, o sea que puedo ir por este camino. Acá ya no tengo nada, ¿sí? Entonces vendría 100 unidades para allá. Voy acá y tengo 500 unidades para allá, tengo 300 para arriba, tengo 400 para acá. Puedo elegir este camino de 500 unidades porque es la más grande. De ahí tengo 200 unidades para arriba, tengo 200 unidades para allá. Puedo elegir el camino directo, las 200 unidades. ¿Sí? Sería esas 200 unidades y llego al final. Vamos, entonces, en el recorrido 4, quedaría. Sería 100 unidades. En el siguiente camino es 500. En el otro es 200. Mínimo a transportar 100 unidades. Esas 100 unidades. Lo voy a tachar acá con rojo para que se distinga. Es el inicio menos 100, me queda 0. Acá más 100, que es lo que llega, me quedan los 200. Acá 500 menos 100, me quedan 400. Más 100, me quedan 200. En 100 me queda en 100. Y más 100 me llega a quedar acá 400. ¿Sí? Fin de la iteración. ¿Y qué va a pasar ahora? Si yo quiero hacer otra iteración más, como mi nodo inicio tiene 0 por este camino y 0 por este camino, ya no puedo transportar más. ¿Sí? Entonces, he llegado al fin y ya puedo sacar el total transportado. ¿Sí? Y el total transportado va a ser lo que yo fui transportando en cada una de las iteraciones, sería los 400 más los 300 más los 100 más los 100. En esto me da un total de 600, 800, 900 unidades. Ese es mi total transportado. ¿Sí? Otra manera de verlo es ir al nodo final y ver todo lo que llegó a ese nodo. Porque inicialmente yo tenía todo en 0. Y me llegó 400 más 100, 500, más los 400, 900. ¿Ok? Hasta ahí, dudas. O sea, profe, lo que se intenta es transportar todas las cantidades que están vinculadas al nodo inicio. En este caso es 1. Sí, no siempre se logra. No siempre se logra de que el nodo inicio sea 0 y 0. A veces puede darse de que haya un cuello de botella en alguno de los nodos interiores. Pero la idea es que yo desde el nodo inicio transporte la mayor cantidad posible al nodo final. Profe, aunque se corte la clase, ¿queda grabada? Está grabada ahora. Profe, en la asistencia, ¿se la va a tomar? Sí, ya pueden ir colocando la asistencia. Bueno.
Bueno, si no hay más dudas. Les dejo de compartir. Recording stopped. Bueno, chicos, la semana que viene tenemos el examen y yo les voy a pasar por el grupo una serie de pautas que nos piden para el ingreso a la facultad, ¿sí? Recuerden que el día miércoles va a estar habilitado el ingreso desde las 12 del mediodía. Les recomendamos que vayan temprano, que sean puntuales, para que no tengan problemas en el ingreso. ¿Alguna duda hasta ahí? Profe, disculpe, ¿todavía no está definida la fecha del recuperatorio? Son a las 2 semanas siguientes, o sea, Ah, serían... No sé si es que va a ser un día miércoles, pero entendemos que va a ser en la semana del 13 de octubre. bien, gracias, profe. O sea, puede ser entre el 11 al 16. Profe, disculpe una pregunta. ¿Hay alguna posibilidad de que se pueda pasar, digamos, el parcial para el lunes 10? No, porque ya está pedido el aula, ya está confirmado, ya... Justamente por eso les decíamos con anticipación para armar la lista. Toda la parte Claro. organizativa ya se hizo. Bien, sí, lo que pasa es que justo toda esta semana se juntó los parciales y también, digamos, el recuperatorio. Dieron pocos días para el recuperatorio, así que se complicaba, por eso le Ahí preguntaba. podrían hablar con los profes porque es medio complicado cuando es presencial. Si ustedes tienen virtual, no van a tener problema. Entonces, quizá los otros profes que estén tomando virtual sí lo puedan pasar. Bien, profe. Gracias. La facultad ya también sacó una resolución por el tema del parcial y todo. ¿Desde qué tema hasta qué tema es? Práctico 4 hasta el práctico 7, que es distribución. El último tema que ustedes vieron es el método y transbordo. Disculpe, profe, ¿de qué práctico hasta qué práctico era? Trabajo práctico 4 al práctico 7. El práctico 4 que tenían dualidad, práctico 5 análisis y sensibilidad, programación entera y método distribuido o programación distribuida. Es en horario de clase, ¿no? Y desde las 12. En realidad no en el horario de clase, un poco más antes. Diego, sí vamos a subir, pero la próxima semana vamos a subir la lista de los puntos. Buenas tardes, ingeniera. Soy de Matemáticas para Ingenieros. Ahí ya les informo. Sí. Finalizo y no sé si es que se me va a cortar, pero finalizo la reunión. ¿Sí? Chicos, los veo el viernes para consulta. Hasta luego. Gracias. Listo, estoy de acuerdo.
Buenas tardes, chicos. ¿Me escuchan bien? Sí, profe. Bueno, listo. A ver, esperen un momentito. Continuamos con el tema, ¿no? Para método de resolución de ecuaciones cuasi lineales o lineales. Nosotros habíamos visto cómo obtener la solución general. Recuerden que como es una solución general, nos quedaban las funciones arbitrarias. Y entonces nos es más útil tener condiciones, por ejemplo, la intersección de curvas como condiciones ya sea de frontera o de condiciones iniciales, para poder conocer a esa función o saber quién es esa función, ¿sí? Y eso es lo que vamos a ver ahora, que dada una ecuación diferencial cuasi lineal o lineal con condiciones, vamos a obtener una solución particular, una superficie integral, que vamos a conocer esa función desconocida, ¿sí? O esa función arbitraria en realidad. Bueno, voy a compartir. Otra cuestión, chicos, en la guía de trabajos prácticos yo les volví a subir otra, o sea, la otra la bajé y le subí una más corregida, digamos, ¿sí? Porque ahí están los dos puntos estos de ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, que esos ejercicios se resolvían con otros métodos, no con el de separación de variables, que es el que vamos a ver al final de la clase. Bueno, grabo. Y empezamos. Recording in progress. Vamos a resolver esta ecuación diferencial, que no sé si está en la guía. O debe haber alguna parecida. Igual a 0, ¿sí? Entonces, es una derivada parcial, una ecuación en derivadas parciales cuasi lineal. ¿Cómo la resolvíamos? Decíamos, acá tengo el diferencial de x. Entonces, era diferencial de x sobre lo que lo acompañaba, que en este caso esto es P sobre I, que va a ser igual a ¿qué? Diferencial de I sobre, y en este caso está con un signo menos, entonces va a ser sobre menos X. Y acá está igualada a 0, entonces por lo tanto el diferencial de Z va a ser igual a 0. ¿Sí? ¿Está hasta ahí, chicos? Sí, profe. Bueno, entonces ahora no hay problema. Esta la puedo resolver. ¿Qué voy a sacar? Que Z, integro, me va a quedar una constante, que es a la que yo llamo C2. ¿Sí? C2, Z igual a C2. Siempre Z va con C2, ¿no? Y ahora voy con esta, con estas dos. Ustedes fíjense que acá tendría que separar variables para poderlas resolver. Entonces, ¿qué hago? Menos el diferencial de x por x, que va a ser igual a que a y por el diferencial de y. ¿Sí? Y para poder, recuerden que acá me va a salir la otra constante, C1. Entonces, ¿qué es lo que hago? La resuelvo así. Esta va a ser ¿qué? O sea, integro, ¿no es cierto? Me va a quedar menos x al cuadrado sobre 2 más una C1. Y va a ser igual a ¿qué? A una y cuadrado sobre 2 más
perdón, no es otra constante, sino ya todo está englobado acá, con C1. Entonces, ¿qué me va a quedar? Que C1 va a ser igual a ¿qué? A y al cuadrado sobre 2 más x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Entonces, tengo acá C1, tengo acá C2. Y dijimos que la solución tenía esta forma. C2 igual a F de C1. Entonces, C2 es Z, igual a ¿qué? A F de ¿quién? De y al cuadrado sobre 2 más x al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Y esta sería una solución general. Una solución, una función arbitraria. Entonces, a mí lo que me interesaría es saber qué forma. Yo sé que esta función depende de